Es la directora de la revista Siempre. Su ponencia, Democracia, Retos y Oportunidades en México, la vamos a escuchar en los siguientes minutos. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, fue secretaria de Cultura del CEN del PRI de 2011 a 2017. Básicamente coordinó como secretaria de Cultura del CEN el libro Revolución, Nación, Modernidad, Francisco Eppens, que fue publicada en 2013 con motivo del centenario del nacimiento del muralista potosino. Ha recibido diferentes condecoraciones, destacando la medalla Gandhi King Ikeda por su labor a favor de la paz entre los pueblos. La conocemos últimamente, además ha estado compartiéndonos su posición y la opinión que tiene con respecto a la situación política del país. Entonces, una mujer de una comunicación muy clara, ¿no? Muy valerosa y motivante. Beatriz, un honor. El foro es tuyo, nada más vamos a tener a Beatriz 20-30 minutos en su ponencia. Yo estaré recibiendo sus preguntas a través del Zoom y a través de la página de Facebook de Sumamos Puebla MX y tendremos esta interacción con Beatriz. Bienvenidos y bueno, Beatriz, adelante. Muchas gracias, Otón. Muy buenos días a todo el auditorio. Antes que nada, mi agradecimiento a Sumamos por su generosa invitación a participar en el Foro Ciudadano Puebla 2020 con el tema Riesgos y Oportunidades en México, y gracias especialmente a mi querido amigo Enrique Cárdenas por esta invitación. Bueno, decirles que no hay nada más importante en este momento que hablar sobre los riesgos que enfrenta la democracia mexicana. Yo diría incluso que no solamente la democracia mexicana está en riesgo, sino en estado de emergencia, y voy a tratar de decir por qué. El 1 de julio de 2018 ganó las elecciones un proyecto político autoritario de gobierno, y el 1 de diciembre de ese mismo año rindió protesta como presidente de la República un autócrata. El fenómeno no es nuevo. Muchos dictadores han utilizado la vía democrática para llegar al poder, y una vez en él se dedican a desmantelar el orden democrático constitucional. Y eso es exactamente lo que hemos estado viviendo en este nuevo régimen. La autollamada Cuarta Transformación ha puesto en marcha un plan de asalto dividido en dos partes. Los primeros 3 años de sexenio los han dedicado a destruir instituciones, leyes, medios de comunicación críticos, empresarios y políticos considerados como adversarios. Y en la segunda parte del sexenio pasará por ganar las elecciones en el 2021 y especialmente por volver a tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Quiero subrayar a ustedes lo siguiente. Para este gobierno, es de vida o muerte conservar el control de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque de ello depende que se pueda consolidar su proyecto político autoritario. Con un Congreso bajo control presidencial, las cámaras podrán convocar a una asamblea constituyente que derogue el texto constitucional vigente y aprobar otro a la medida de lo que el régimen necesita. Decir esto no es producto de una ficción política. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 5 de febrero de 2019 en Querétaro que no vería mal una cuarta constitución que pudiera responder a las necesidades de la cuarta transformación. Por su lado, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, escribió recientemente un artículo que publicó en el periódico El Universal, donde señaló que hace falta un nuevo pacto social y, por lo tanto, una nueva constitución. Por ahí también anda circulando un proyecto de constitución firmado, entre otras personas, por René Bejarano. La 4T ha venido cumpliendo con la agenda de todo régimen dictatorial. ¿Qué busca un dictador? Tener el control del Congreso,
de las Fuerzas Armadas, de los órganos autónomos, de los medios de comunicación, de la administración pública, del Poder Judicial y de los órganos electorales. Me detengo en los casos más emblemáticos. Una de las primeras decisiones que tomó la actual administración a través del Congreso, bajo su mando, fue imponer en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a una incondicional. Esto le permite al Ejecutivo Federal no solo impedir cualquier tipo de recomendación, sino violar las garantías individuales sin que se enciendan las alarmas. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera autónoma en este momento, ya habría exigido al gobierno federal dar respuesta, por ejemplo, al desabasto de medicamentos para los niños con cáncer, o dar una explicación por los más de 600,000 muertos en los hospitales públicos por la pandemia, o por la manipulación de cifras sobre defunciones y contagios. El presidente de la República es alérgico a la división de poderes, a los contrapesos, a los órganos autónomos. Una de las entidades que más producen o le producen molestia es el Instituto Nacional Electoral. Hoy precisamente en la mañanera se volvió a referir a él. Por ello, el partido Morena ha presentado varios intentos de reforma electoral que busca, entre otras cosas, eliminar los OPLES, los órganos electorales estatales, con la finalidad de centralizar la organización y calificación de comicios en un INE federal que volvería a estar, como en los viejos tiempos, supeditado al gobierno, que pretende deshacerse esta reforma. A través de esta reforma se pretende que se deshaga el Ejecutivo Federal de la actual presidencia del INE, recortando el periodo del presidente de 9 a 3 años con el pretexto de hacer la rotativa. Poner las instituciones electorales en manos del gobierno sería una regresión y uno de los golpes más arteros a los derechos políticos. Cancelar las elecciones libres, transparentes y confiables significaría dinamitar una de las líneas de flotación más importantes de la democracia y de las libertades políticas. Otro de los riesgos que enfrenta hoy la democracia mexicana de cara a los comicios del próximo año es el papel que va a jugar el crimen organizado. Hay evidencias de que varios grupos delictivos distribuyen despensas y apoyos para ganar adeptos y convertirse en líderes sociales. De hecho, ya lo son en varias regiones del país, que buscan participar. Los grupos delictivos buscan participar electoralmente, imponiendo candidatos y entregando dinero a los partidos políticos para conseguir posiciones. Me pregunto qué sucedería, por ejemplo, o qué va a suceder, por ejemplo, en Sinaloa, donde hay una proximidad pública y declarada entre el presidente de la República y la familia del Chapo Guzmán. La destrucción del Estado de Derecho es una constante y una característica del nuevo régimen. Hoy se ofrece llevar a juicio a 5 expresidentes a partir de una consulta a todas luces ilegal y a sabiendas de que no podrían ser procesados por distintas causas de tipo judicial, pero con la intención de montar un patíbulo que sirva para dar la impresión de que hay una lucha sin tregua en contra de la corrupción. Si esta lucha contra la corrupción fuera auténtica, fuera verdadera, el caso Emilio Lozoya, por ejemplo, hubiera recibido otro tipo de tratamiento. Sin embargo, este caso, en lugar de ser el juicio más grande de la historia o del sexenio, como se presentó o como se dijo y se prometió, este caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de la aplicación selectiva de la justicia. El exdirector de Pemex
fue extraditado de España a México a partir de una figura similar al del testigo protegido para, a partir de un pacto con las autoridades, Emilio Lozoya solo permitirle que declare lo que le conviene al régimen de que declare y calle lo que le conviene al régimen que calle. Lo que quiero significar con todo lo anteriormente expuesto y sobre lo que podríamos escribir páginas y páginas, es que México jamás había enfrentado una embestida similar en contra de su democracia institucional como ahora, y que necesita de la ciudadanía, pero sobre todo de la ciudadanía organizada para salvarse. Los dictadores siempre han sido causa de muchos problemas y de muy pocas soluciones. Estados colapsados, economías devastadas, incremento de la corrupción, de la opacidad, falta de transparencia, saqueos de las arcas de la nación, represión de la libertad de expresión. Como ejemplo de la devastación económica tenemos pues lo que acaba de decir el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la semana pasada, y lo que han venido señalando diferentes órganos financieros internacionales. El Producto Interno Bruto del país ha caído en más del 18% y el gobierno, pues como bien lo dijo Arturo Herrera, pues ya no tiene guardaditos para no decir o para evitar decir que el gobierno está quebrado. ¿Qué hacer? Organizaciones de la sociedad civil como es Sumamos, coincidimos con muchos otros colectivos en la necesidad de construir una alianza histórica entre partidos políticos de oposición y la ciudadanía para ganar el 2021, especialmente y de manera concreta la Cámara de Diputados por las razones que he expuesto anteriormente. Diría incluso que en este acuerdo opositor debería de estar el bloque de gobernadores y de alcaldes que se han atrevido a exigir la revisión del pacto fiscal para que tanto estados como municipios reciban más recursos y que haya una repartición más justa de estos recursos, de esta recaudación que se hace. Insisto, quitar curules a Morena es un objetivo estratégico. Hoy lo más importante es quitar poder al partido del presidente para evitar la consolidación de una autocracia. ¿Se podrá lograr? Yo creo que esto depende de varias cosas. Primero, de la sabiduría que tengan los colectivos para articularse en un solo frente y defender la misma causa. Y la misma causa es la defensa de la democracia y el equilibrio de poderes. Segundo, depende de la voluntad de los partidos de oposición para aliarse entre ellos y de que abandonen la intención de imponer candidatos desprestigiados. Necesitamos convencerlos de que acepten apoyar candidaturas ciudadanas en aquellos distritos donde líderes acreditados tengan posibilidades de ganar. Es imprescindible formar mesas de negociación entre partidos políticos de oposición y sociedad organizada para acordar, por ejemplo, porcentajes de candidaturas ciudadanas y candidaturas de partidos para que entre ambos se pueda informar, impulsar una agenda ciudadana. Una agenda efectivamente más ciudadana que partidista por dos razones simples. Porque el cambio que se proponga debe venir desde adentro, debe pertenecer a la gente para que lo sienta propio y porque el electorado desde hace mucho tiempo ya no se ve reflejado en la oferta que vienen haciendo los partidos. Pero esta alianza entre partidos políticos de oposición
y Ciudadanía Organizada, que es una alianza sin duda inédita y por ello histórica. Le va a hacer falta a esta alianza algo más para que tenga éxito. Tiene que ser parte de una gran movilización ciudadana, una movilización que debería haber empezado desde hace varios meses, pero que es necesario construir y echar a andar lo más pronto posible. ¿Por qué? Primero, porque estas elecciones no van a ser, como les comentaba, una elección más. En ellas se va a decidir el futuro de la democracia. Si México va a seguir siendo una república como fue concebida desde las leyes de reforma, como fue plasmada en la Constitución del 17, o si nos vamos a convertir en un Estado totalitario. Este escenario nos obliga a enfrentar las próximas elecciones a partir de un procedimiento inédito. Tenemos que mirar cómo se llevaron a cabo en otros países movimientos de liberación, como ocurrió en Sudán en 1985, en Hungría en 1988 o en Checoslovaquia con Václav Havel y su Carta 77. Havel, el ejemplo que tenemos más a la mano, utilizó la palabra para echar abajo una dictadura que había roto las estructuras democráticas. Ante un discurso violento, polarizante, represor, descalificador, satanizador, como es el que escuchamos todos los días en las mañaneras, Havel opuso un discurso pacifista a favor de la legalidad, de la unidad, de la justicia y del progreso. Sin duda, el capítulo más importante que ha quedado pendiente, especialmente del lado de la oposición, es la construcción de una propuesta de nación que contraste con el discurso destructivo que se nos regala todos los días desde Palacio Nacional. Ayer que escuchaba el segundo informe de gobierno, pensé que también vamos a necesitar construir una narrativa de la verdad. El segundo informe nos ha marcado la línea fronteriza entre la realidad y la ficción, entre lo racional y la locura. Debemos ver, creo que una de las más importantes análisis que tenemos que hacer del segundo informe es que se trata de un punto de quiebre del sexenio. Es un momento donde la mayor crisis que hemos sufrido como país y que estamos viviendo como país no tuvo una sola propuesta para evitar que se profundice. Se habló de un país imaginario que solo es habitado por el presidente. Estamos ante un jefe de Estado que cree en sus mentiras, que las vive y termina imponiéndolas al resto de la población. Nos obliga a vivir a todos en un mundo falso. Yo diría que en una gigante fake news. Este tipo de foros que se están multiplicando a lo largo y a lo ancho del país son imprescindibles. Yo digo con frecuencia que nos está ocurriendo como sucedía en la antesala de la Revolución Mexicana, cuando empezaron a surgir por todas partes una serie de clubes que se llevaban a cabo clandestinamente en casas y en oficinas para discutir cómo combatir a la dictadura de Porfirio Díaz. Bueno, ahora con la nueva tecnología lo hacemos públicamente a través de este tipo de foros, pero sin embargo creo que ahora tenemos que dar un paso, subir un escalón más. Lo que tenemos que hacer es tratar de convertir a cada ciudadano en un activista, en un multiplicador de ideas libertadoras. Tenemos que trasladar el enojo, la indignación que hay en las redes sociales a las calles y de las calles a las urnas.
El papel de la ciudadanía es determinante para alcanzar la libertad. El gran reto que tenemos quienes nos estamos organizando es conmover la conciencia de quienes siguen aceptando ser engañados. William Shakespeare pregunta en Ricardo III y en Julio César, ¿por qué un pueblo acepta ser engañado? ¿Por qué alguien se deja arrastrar por un líder que a todas luces no está capacitado para gobernar? Y responde que un tirano sube al trono y permanece en él solo a partir de una complicidad, pasividad e ignorancia de la gente. La gente necesita saber que lo que le está sucediendo a México no es normal, que este no es un gobierno populista más, que no es inofensivo y que podría no terminar en la fecha que marcan los tiempos legales. Lo que está viviendo México es una tragedia y el mensaje, lo que está viviendo es una tragedia, no es normal, es una tragedia y tenemos que dar un mensaje en este sentido. Yo les diría que lo que tenemos que salir a decir a las calles son unas cuantas palabras, que no podemos perder a México y que de nosotros depende no perderlo. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Voy a iniciar mi video. Ok. Si me pueden poner a cuadro, chicos, se los voy a agradecer. Muy bien, muy interesante todo lo que nos comentas. De hecho, hay varias reacciones en redes sociales. Y bueno, independientemente de toda la gente que te admira, te respeta y te manda saludos, hay unas preguntas con respecto a los partidos políticos y voy a agruparlas de la siguiente manera. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos o qué podemos esperar? Un segundito, inicio mi video. ¿Qué podemos esperar de los partidos políticos? ¿Realmente estarán dispuestos a generar esta unidad? Y hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo puedes convencer a los partidos de abandonar su idea de poner siempre a los mismos candidatos desprestigiados? Sí, muchas gracias. ¿Serían esas las preguntas? Esas dos preguntas, digamos que son relacionadas con los partidos políticos. Bien, Ahorita bueno, vamos con otro bloque. de acuerdo, muy bien. Bueno, yo les diría una cosa, que los partidos políticos están pasando por la peor crisis de su historia en términos de prestigio, de credibilidad. Ellos han sido los principales responsables de que hoy la ciudadanía ya no crea en ellos. Es decir, si nosotros suponemos o nosotros esperamos que los partidos políticos puedan tener conciencia de dónde están parados y que van a necesitar, sin duda, de la construcción de estas alianzas, primero entre ellos y luego con la ciudadanía, para poder ganar, incluso en algunos casos para no perder el registro. Yo creo que como nunca los partidos van a tener que entender que tienen que cambiar sus procedimientos para seleccionar sus candidatos, porque de otra manera van a estar condenados al fracaso y a la derrota. Sé, por supuesto, que muchos de ellos, porque se les escucha a sus líderes, están insistiendo en recurrir a las prácticas y a los vicios de siempre, a imponer como candidato al compadre, al cómplice, al amigo, al que convenga a sus intereses. Pero por el otro lado, también deben de entender que hay una realidad que puede que los está rebasando. Ningún partido político por sí solo en este momento, por la baja aceptación electoral que tienen, va a poder ganar y va a poder ser un competidor eficiente frente a Morena, un partido que está recibiendo una cantidad de recursos impresionante,
una cantidad de dinero que jamás, nunca otro partido había recibido, que hay un presidente de la República que más que como gobernante está operando desde el primer día de su mandato como un permanente activista, como un permanente candidato, y que a pesar de que él ha dicho, bueno, aceptó que la revocación de mandato no estuviera incluida en las elecciones del 2021, de cualquier manera el presidente va a estar de alguna manera en la boleta. Hoy precisamente escuchaba que ya le dijo al INE que él se niega a que las mañaneras sean canceladas en los procesos electorales que están en puerta en Hidalgo, por ejemplo, y creo que también en Coahuila, porque considera que eso no es campaña, sino que eso es simplemente información. Entonces estamos ante un presidente que no va a acatar las disposiciones del INE, que él considera, él sabe y conoce la importancia que tiene estar permanentemente en el escenario público, pues para operar como lo ha venido operando como un candidato eterno. Así que la obligación y el reto que tenemos en este momento los ciudadanos es estar presionando desde todas las partes a los partidos políticos de oposición para que entiendan cuál es su nueva realidad. Y me estoy refiriendo no solamente a organizaciones como es esta y a muchos de los otros colectivos, sino desde la empresa privada, desde la iniciativa privada, desde la academia, desde todos los ámbitos, hay que presionar a los partidos para que entiendan cuáles son los retos ante el 2021. Muy bien, Beatriz. Muchas gracias. Hay una pregunta que es coyuntural, entonces la voy a hacer de manera individual para poder hilar en esta charla. Y dice entonces, ¿cómo dar credibilidad a aquellos candidatos que emanen de los partidos o que emanen de la sociedad? Bueno, yo creo que esto se tiene que medir, por supuesto, lo que se está pidiendo a los partidos, incluso en el caso de que haya candidatos ciudadanos, porque también hay una verdad. Nosotros los ciudadanos, no por el simple hecho de ser ciudadanos, estamos vacunados. Se tienen que llevar a cabo una serie de mediciones. Hay que aplicar encuestas serias, sistematizadas, bien hechas, con la idea de que sea precisamente el electorado el que califique o precalifique a aquellos que merecerían tener una candidatura. Eso es algo que también tienen que hacer los partidos como parte de esta compleja competencia al que se va a tener que enfrentar. Muy bien. Y en ese sentido, hay dos preguntas con respecto a la participación ciudadana o la parte de la elección. ¿Realmente son libres las elecciones? Aquí lo que están comentando es que hay documentación o está documentada la parte de la compra del voto. Aquí en Puebla, de hecho, hay una investigación de Puebla contra la corrupción y la impunidad muy interesante y muy importante al respecto en las últimas elecciones. Y entonces preguntan si realmente son libres las elecciones. Y por otro lado, Gerardo Romo, que es un estudiante de preparatoria, todavía menor de edad, te pregunta, ¿cómo podemos ejercer la democracia o cómo puedo hacer valer mi derecho a la democracia siendo aún menor de edad? ¿Cuál es el papel que debemos jugar los jóvenes en la democracia desde la preparatoria? Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que sin duda es muy interesante porque no deja de ver que es una especie de acertijo. Las elecciones son libres, más bien hasta dónde son libres, pero yo creo que ahí una de las batallas más importantes que tenemos que dar, por supuesto, la sociedad civil, pero por supuesto, para eso también necesitamos que un INE autónomo, necesitamos un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral que sean verdaderamente autónomos para que blinden precisamente la libertad, la equidad dentro de un proceso electoral. Por eso precisamente el interés de este régimen de estar constantemente atacando al Instituto Nacional Electoral. Por eso la necesidad de reformarlo, por eso la necesidad de debilitarlo, porque sabe que en la medida en que haya un INE con menor autonomía va a estar controlado
y esto va a permitir precisamente o abrir la puerta para que las elecciones no sean libres. Entonces yo creo que aquí más que preguntarnos si las elecciones son libres, lo que tendríamos que hacer es hacer lo necesario como sociedad organizada para que el voto del ciudadano sea respetado. También para pedir al ciudadano que vote y que vote de una manera muy racional, de una manera muy reflexiva y de una manera más informada. Ese es el papel que vamos a tener que tener quienes estamos pugnando porque los resultados en el 2021 sean a favor de la democracia. Tenemos que salir a decir cuáles son los retos y por qué es importante votar de una manera o de otra. Y con respecto a nuestro joven, yo te diría que ustedes, los jóvenes, a pesar con todo y ser menores de edad, pueden hacer cosas interesantísimas, porque yo creo que la voz de ustedes, los jóvenes, en las calles, exigiendo precisamente democracia y el respeto a las instituciones y el que se gobierne apegado al Estado de Derecho y que no se mienta, y tener un gobierno verdaderamente comprometido con la verdad y con las libertades, hombre, pues tendría una credibilidad, una voz creíble, la de los jóvenes, que no tendrían muchos otros. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Aquí hay preguntas relacionadas con los medios de comunicación y su papel en la democracia. Y una pregunta es, ¿qué hacer ante el manejo mediático y la manipulación de la opinión pública? ¿Cómo creerle a los medios? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta tiene que ver con la parte de la libertad de expresión en el sentido de la democracia. Es decir, ¿cómo podemos llegar a más gente? Las redes sociales de alguna u otra manera terminan siendo un cierto grupo de personas, ¿no? Por el tema de la tecnología. ¿Cómo llegar a más gente en este compartir la voz, pasar la voz? Bien. Decir primero con respecto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como muchos otros espacios públicos y muchas otras instituciones, están pasando también por un proceso crítico, por una crisis de credibilidad muy parecida a la que están enfrentando los partidos políticos. Realmente, lo que se hubiera esperado de este gobierno, que se nos había presentado como un innovador en materia de transformación democrática, es que una de las instancias que tuvieran que ser transformadas para beneficio de la sociedad fueran precisamente los medios de comunicación. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hoy la relación entre el poder y los medios es exactamente igual de equivocada, una relación equivocada que repite los vicios del pasado. ¿Cómo creerles? Bueno, sí, es una pregunta adecuada, porque finalmente ellos, sobre todo los grandes medios de comunicación, siguen respondiendo fundamentalmente a sus intereses comerciales, a sus intereses económicos, y como consecuencia terminan apegándose o sujetándose a las presiones del gobierno en turno. ¿Cómo creerles? Bueno, yo creo que aquí lo más importante, más que creerles, yo creo que aquí lo que interesaría es que el lector o el radioescucha o el que está frente a un aparato, a una pantalla, un plasma de televisión, lo que tendría que hacer es informarse por su cuenta, sustentar la información en otra serie de conocimientos para poder hacer comparación y poder construir un criterio propio y un razonamiento propio. No quedarse únicamente con lo que nos repiten todos los días los noticieros, sino que buscar la manera de investigar y profundizar en lo que se nos están diciendo, y por supuesto hacer una comparación permanente entre el discurso, lo que se dice y lo que hay en la realidad.
Y por el otro lado, ¿cómo llegar a la gente? Bueno, yo creo que hoy a través de las redes sociales se está llegando a una cantidad impresionante de público como antes no sucedía. Aquí el tema es que, pues más que llegar a la gente, es cómo llegamos a la gente, porque incluso muchas de las mentiras, muchas de las falsedades que se dicen a través de las redes sociales, pues lo sigue devorando y lo sigue deglutiendo la sociedad tal cual. Yo creo que aquí uno de los grandes retos que tiene el manejo de las redes sociales es mejorar la calidad de los contenidos para permitir que la gente pueda hacer mejores análisis y tomar mejores decisiones. Uno de los grandes retos es que tenemos que sacar de las redes sociales toda esa violencia, todos esos insultos y tenemos que agregar contenidos de más valor y de más principios. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Fíjate, de hecho esto me lleva al último bloque de preguntas, ya para cerrar la intervención, porque hay una inquietud alrededor del trabajo en equipo. Me explico. Se dice que aquel que desconoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, nosotros en México conocemos bastante bien nuestra historia y ha sido una historia de separaciones, ¿no? De pleitos, de broncas entre liberales, conservadores, esta parte que ahorita se está replicando incluso con el discurso de fifís y de chairos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para realmente trabajar en equipo? Esa es una primera pregunta de este bloque. La segunda pregunta habla sobre la polarización en la sociedad. ¿Cómo evitar, es de Pilar Gómez, cómo evitar que la democracia se vea afectada por estas actitudes de polarización? Y finalmente el último planteamiento es, ¿cuáles serían para ti los 3 puntos sobre los cuales deberíamos unirnos como mexicanos? Sí, sin duda, están relacionadas íntimamente los tres planteamientos. Bueno, efectivamente nos hemos venido enfrentando como mexicanos a algo que jamás supusimos que iba a suceder. Que un jefe de Estado fuera el principal detonante e instigador de la división y de la polarización. El estar violentando y de estar traicionando uno de los principios constitucionales más importantes y de la moral pública. El que un jefe de Estado, en lugar de construir unidad, nos divida no solamente en conservadores y liberales, en chairos y fifís, en corruptos y honestos, sino lo más delicado, en clases sociales, porque lo que ha venido haciendo el presidente desde el primer día es profundizar a través de su discurso ese enfrentamiento de clases, ese odio y ese resentimiento social que a lo único que provoca es intolerancia, odio, resentimiento e impide precisamente que los mexicanos podamos trabajar en conjunto o en equipo, como aquí se dice. Y esa es la razón, fíjense qué interesante, porque aquí hay una enorme perversidad. ¿Qué dice un viejo dicho? Divide y vencerás. Lo que no quiere este régimen es que los mexicanos estemos unidos para dar conjuntamente una batalla a favor de México. Y ustedes me preguntan cómo hacerlo. Bueno, precisamente es sobre lo que hemos venido hablando. Un reto, un desafío o una tarea que tenemos que lograr en todos los ámbitos de nuestra vida es construir un discurso y sobre todo una actitud que nos lleve a unirnos y no a darle gusto a quien nos quiere dividir y a quien nos quiere separar. Tenemos que construir un discurso y una actitud de tolerancia en contra de los fanatismos, cualquiera que estos sean, en contra de actitudes racistas. Tenemos que convertirnos cada uno de nosotros
en un activista a favor de la unidad de México. Y me preguntan, unirnos a 3 puntos, ¿a partir de qué? Bueno, tenemos que unirnos en torno, yo les diría, pues a la seguridad, es decir, tenemos que unirnos en contra de la violencia, a favor de la paz. Tenemos que unirnos en torno a estos principios y valores históricos que nos han conformado como nación. Yo les diría que tenemos que recuperar el valor de nuestros símbolos nacionales. Ahí hay una serie de símbolos y de factores que nos son comunes a todos. Tenemos que unirnos a favor de tener mejores condiciones de vida, de combatir la pobreza y la injusta distribución de los recursos, de la riqueza. Yo creo que hay muchos elementos que nos pueden unir como nación y tendremos que ir construyendo esta estrategia, sin duda, que es muy importante. Así es, Beatriz. Y de hecho, habían un par de preguntas que quisiera con esto agradecer y cerrar tu participación. Y digo, las incluyo porque son muy interesantes. Uno habla sobre el papel de la mujer en la política y pregunta cómo inspirar esta participación. Y en resonancia con el chico de prepa, un maestro de prepa nos pregunta que cómo puede inspirar a sus alumnos. Si podemos agregar estas preguntas de cierre, te lo agradecería. Sí. Yo creo que en esta ocasión, en las próximas elecciones, van a ser muy importante la participación de la mujer. He escuchado incluso a algunos analistas que nos hablan que aun y cuando la paridad de género ahora obliga a que el 50% sean candidatos varones y 50 mujeres, que el peso de la mujer, el peso político de la mujer va a ser ahora mucho más importante, porque quizás porque se trata de un nuevo elemento de credibilidad, porque la mujer en México sin duda es un líder social natural. Se trata de una jefa de familia, se trata de una mujer que lleva la responsabilidad económica, de educación de sus hijos. Y bueno, afortunadamente cada vez hay más mujeres líderes en todos los ámbitos de la vida laboral, política, económica, que son sin dudas, traen propuestas muy importantes. Son muy activistas, son muy dinámicas y además son muy participativas en el tema político y en un proceso electoral. Así es que yo creo que en este momento la mujer va a tener un valor y un liderazgo muy importante que habría que aprovechar. Por el otro lado, bueno, ¿cómo puede inspirar a sus alumnos? Bueno, yo le diría, mi querido maestro, que hay libros muy importantes que hay que recomendar a nuestros estudiantes. Me viene ahorita, por ejemplo, nada más de bote pronto, uno de un escritor judío, Amos Oz, que se llama Contra el fanatismo. Es un librito muy pequeño que seguramente usted conoce, pero donde ahí hay valiosísimos mensajes de por qué tenemos que estar en contra de la intolerancia, por qué debemos de estar en contra del fanatismo, de la división. Y yo creo que esto nos daría un importante mensaje o daría un importante mensaje a los estudiantes de por qué la necesidad de unirnos, de no responder a mensajes divisionistas para poder construir la unidad que necesitamos. Y yo le diría una última cosa a propósito de esto. Hay un libro también que se llama La otra historia, que fue redactado tanto por profesores palestinos como por profesores judíos. Y ellos concluyen con esto, con una frase bellísima. Todo y todos nos enseñan a hacer la guerra, pero nadie ni nada nos enseña a hacer la paz.
Y creo que esto es lo que tenemos que hacer en México, aprender a construir la paz y aprender a construir el nuevo México que queremos. Beatriz. Ya sé. Se nos fue la señal. Ya, listo. Me había ido un momento, perdón. Gracias, Beatriz. No, al contrario, gracias, Otón, y gracias a todos. Muchas Un gracias. honor. Gracias y a Igualmente. seguir construyendo. Hasta luego. Hasta luego.